Bueno, la vez pasada estábamos con el tema del pecado, ¿verdad? Y no terminamos el capítulo 3 del libro del Génesis, que es el relato fundamental, importantísimo, para entender qué es el pecado, ¿verdad? Yo espero que esto les aporte luces, efectivamente, para empezar a profundizar en ese tema que, si bien es algo que es parte del dogma de fe, ¿verdad? Está en la raíz del querigma, por ejemplo, ¿verdad? Sí, Dios nos ama, pero el pecado nos separa de Dios. ¿Pero en qué consiste esa separación? Espero que les vaya a quedar un poquito más claro, ¿verdad? No es una mera desobediencia de los mandamientos de Dios, va mucho más hacia lo profundo, va hacia por qué desobedecemos a Dios. Y es porque queremos nosotros ser el verdadero Dios, no seguir las órdenes de Dios, los consejos de Dios, la palabra de Dios, sino mi palabra, mi criterio, mi decisión, ¿verdad? De una manera que en vez de seguir el camino, quizá difícil, quizá largo, quizá de subida que Dios me propone, quiero tomar el atajo de la astucia, ¿verdad? Eso es el pecado. No imaginemos otra cosa. Es mi voluntad de hacer las cosas a mi manera y no a la manera de Dios. Bueno, y en nuestro caso, muy concreto, a la manera de Cristo, porque para nosotros la manera de Dios se refleja de manera fiel, perfecta, total, profunda en Cristo, ¿verdad? No es solamente un Dios abstracto, sino es una forma muy concreta de ser Dios. Cristo, especialmente el Cristo que se entrega en la cruz. Bueno, que es resucitado por el Padre, por supuesto. Con que llegamos hasta el capítulo 2, el capítulo 3, ¿verdad? ¿Qué versículo habíamos terminado de leer? ¿El 10? Sí, efectivamente estás en el dónde estás, ¿verdad? Esta expresión que es la primer respuesta de Dios al pecado humano. La primera respuesta de Dios al pecado humano no fue la condenación, no fue la ira, no fue el juicio, no. El primer paso que Dios da es ir a la búsqueda, salir al encuentro. Quiero insistir en esta expresión que decía: el día que comas de este fruto, morirás. Pero ese día comieron y no murieron. Ahí mismo entra actuando Dios con su misericordia. Le tocaba en juicio, porque así estaba pactado, ¿verdad? Así estaba dicho, la ley, la palabra de Dios. Si comes, ese día morirás. Pero ese mismo día que comieron, se suspende el juicio, se posterga el juicio, y al contrario, Dios actúa con misericordia y prolonga la vida de Adán.
Estaba la semana pasada aquí sentada con nosotros Florencia. Y ella dijo una palabra interesantísima, que es Dios, más bien, aparece aquí voy a escribir, proto-evangelio, ¿verdad? Proto, ¿qué significa? A ver, ¿qué es un prototipo? ¿Qué es un prototipo? ¿Qué es? Como una prueba. Ajá, es un tipo primero, o más bien anterior al primero, ¿verdad? Entonces, es un proto-evangelio porque es el evangelio, pero en su primer fase, en su fase más elemental, más primaria, digámoslo así. Hay una buena noticia. Recuerden que evangelio es una palabra compuesta, ¿verdad? Angelos. Buena anuncio, buena noticia. Hay una buena noticia en esta sentencia. ¿Dónde estás? Dios no condena, sino empieza a actuar con misericordia y actúa con, ¿qué cosa? La salvación. Pretende desde este momento salvar a Adán y a Eva. Noten que lo primero que quería hacer Dios es revelar o revelarse al hombre. Desde el principio está hablando con Adán, ¿verdad? Le habla, le da mandatos, ¿verdad? Comerás de todo menos de este árbol. Pero Adán y Eva rompen este proceso de diálogo, de revelación, ¿verdad? Se van por otro camino. No, yo no quiero tu palabra, voy a tomar la palabra de la serpiente, de una criatura, de la astucia. No quiero la sabiduría, quiero la astucia. Se rompe este proceso de revelación y entonces entra el proceso de salvación. Dios tiene que hacer algo para que esta criatura no se hunda en la muerte, no se hunda en la ignorancia, no se hunda en la soledad y en la oscuridad. Sale al encuentro de esta criatura y comienza una nueva forma de diálogo, ¿verdad? Entonces, es un mensaje nuevo que hace referencia a la salvación y que culmina esa salvación en ¿en qué culmina la salvación? En la vida eterna. ¿En qué culmina la salvación? Este proceso de salvación, por ejemplo, más adelante entrará esa salvación cuando Moisés libere al pueblo de Israel, lo salva de la esclavitud, ¿verdad? Ahí hay salvación. Y en cada momento de la historia de las Escrituras es historia de la salvación. José es vendido a los egipcios, pero eso se transformará
en salvación para los hermanos, hijos de Isaac, ¿verdad? Y hay entonces una historia de salvación. Les dice Jacob a sus hermanos, Dios permitió todo esto para que entonces yo pudiera ayudar a rescatarlos, a salvarlos del hambre. Pero ese proceso de salvación, ¿cómo culmina? En Cristo, especialmente este Cristo que se entrega por nosotros. Es el culmen de la salvación. ¿Ok? Y también, por supuesto, es el culmen de la revelación. Porque Jesús en la cruz, muriendo, nos revela cómo es Dios. Ya nos lo dice con toda claridad, con toda plenitud. Ya no tiene que estar bajando Yahvé aquí con nosotros para irnos explicando. Ya queda bien claro. La plenitud y el cómo llegar a ser Dios es entregándome, como lo hizo Jesús. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Queda todo claro? A ver, saquen una hoja, voy a hacer examen. Entonces no, ¿verdad? Bueno. Como también salvó a David, ¿no? Después del pecado, que lo hizo Salomón. Bueno, sobre todo lo salvó porque Salomón, perdón, Saúl lo quería matar, ¿se acuerdan? Pero lo tenía con la lanza ahí como para matarlo y no lo mató. Y de esa manera Saúl cayó en la cuenta que David no lo quería matar y entonces se salva David. Bueno, hay muchas historias de salvación en las Sagradas Escrituras. Toda la Sagrada Escritura, todo el Antiguo Testamento es historia de salvación. Este es el descubrimiento de los judíos, ¿verdad? La historia es historia de salvación. En los acontecimientos, Dios me revela que quiere salvarme. O sea, ¿ustedes por qué están aquí? Porque han sido salvados en su historia personal para llegar hasta acá. Actuado de una manera tal que hoy están aquí escuchando atentamente su palabra, reflexionando sobre su palabra. Hay miles de gentes que jamás se van a enterar de la manera tan poderosa en que Dios nos salva en nuestra historia, en nuestra vida. Algunos tienen la oportunidad de pasar algunos eventos catastróficos, ¿verdad? Y sobrevive a ellos, y esto como de que los despierta a la salvación. Quizá ustedes no han vivido un acontecimiento dramático, catastrófico, ¿verdad? El cáncer, un accidente terrible, pero de alguna manera Dios los trajo hasta acá y los hizo reflexionar sobre cómo nos está salvando, ¿verdad? Bueno, vamos a regresar entonces, ahora sí, al texto. Esto solo fue una reflexión, pero vamos a regresar a nuestro texto. Dice, ¿dónde estás? El hombre respondió, Catalina. Bueno, esta expresión, ¿verdad? Que también creo que la reflexionamos. La primera reacción del ser humano pecador es el miedo a Dios. Vivimos en una civilización posmoderna, ¿verdad? Que le tiene pavor a Dios. ¿Por qué? Pues porque se ha dado el permiso de pecar a diestra y siniestra, ¿verdad? Y claro,
Una civilización que se consagra a su propio ego termina teniéndole miedo a Dios. Y eso es lo que nos está pasando, ¿verdad? Es lo mismo temor que miedo. Sí, básicamente. Es lo mismo. ¿Sí? En este caso concreto, sí. El miedo a Dios. Tú quizás estás hablando de uno de los dones del Espíritu Santo que se conoce como temor de Dios. Que hay que tener mucho cuidado con esa expresión porque a Dios no tenemos que tenerle miedo. Se refiere al miedo quizá a ofenderlo, pero no es el miedo a Dios en sí. El miedo a Dios es fruto del pecado. Que Dios se me aparece ya no como el que me va guiando en la vida, el que me va ilustrando, llenándome de sabiduría, sino el que se opone a mis proyectos, a mis querencias, a mis deseos. Ya se vuelve mi enemigo y me da miedo, claro. Sobre todo porque tomo conciencia de que pues, no soy nada delante de Dios. Dice, oí tus pasos en el huerto. Conste, no oyó a Dios, oyó solamente sus pasos. La voz de Dios, la palabra de Dios se deteriora. Ya no oyes nítidamente a ese Dios que te dice dónde estás, sino solamente oyes pasos, los pasos en la azotea, ¿verdad? Es decir, Adán está perdiendo esta nitidez, esta naturalidad en su contacto con Dios. Ya lo empieza a ver deforme, a oírlo deforme, a percibirlo como un monstruo que da miedo. Porque estaba desnudo. Es que es lo único que tomó conciencia Adán, de su desnudez, de su desprotección. Antes su protección era Dios, no tenía miedo. Ahora se conoce desnudo, se sabe desprotegido, se sabe vulnerable, se sabe efímero, y eso entra el miedo. Esa es la muerte de la que habla San Pablo, cuando dice, todos pecaron. Por el pecado entró la muerte en el mundo. Se refiere a eso, no a la muerte física. La muerte física existe, lo sabemos, hace miles de millones de años. Ya las primeras bacterias experimentaban la muerte. Los primeros seres vivos, los dinosaurios, experimentaron la muerte. Y todavía ni aparecimos en el planeta. No había pecado. O sea, la muerte existe desde antes. Pero esta muerte, que es el miedo de Dios, aparece con el pecado. ¿Ok? Bueno. El Señor Dios le preguntó, Catalina. El Señor Dios le preguntó, ¿quién te hizo saber que estabas desnudo? ¿Acaso has comido el árbol de que te prohibí comer? Fíjense qué sutil es este Yahvé Dios. ¿Él acaso no sabía lo que había pasado? Por supuesto que sabía, ¿no? Pero antes de dictarle, has hecho esto, no, hace preguntas. Fomenta el diálogo. Dios nunca te va a salir a regañar. Te puede preguntar, te hace un examen de conciencia, hace que tú mismo te respondas. No fue Sócrates el inventor del método mayéutico. ¿Han oído hablar del método mayéutico? ¿No? ¿Sí? A ver, ¿quién dijo sí? ¿Cuál es el método mayéutico? El de hacer preguntas, es este. Sócrates, que vivió unos 400 años antes de Cristo, no dictaba conferencias, no dictaba sentencias, no
informaba a la gente, sino que ayudaba a la gente a descubrir lo que quería saber, las respuestas, ¿verdad? ¿Es cierto que el sol es malo, Sócrates? Sócrates no decía sí o no, sino decía, ¿has visto qué pasa en el invierno cuando deja de haber sol? Ah, sí, Sócrates, deja de haber plantas, se secan. Oye, entonces, ¿tú crees que es malo el sol? No, pues no. Necesitamos la luz para que haya vida. Ah, bueno, pues tú ya te respondiste. ¿Me explico? Estoy haciendo un ejemplo muy burdo, ¿verdad? Pero ese es el método mayéutico, es lo que hace Yahvé Dios con Adán. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí comer? ¿Cuál es la respuesta? Respondió el hombre, la mujer que me diste por compañera ofreció el fruto del árbol y comí. Qué terrible desgracia pasa cuando aparece el pecado. ¿Qué está haciendo Adán? ¿Qué está haciendo? Echándole la culpa a otro. No es capaz ahora de asumir su responsabilidad. Se vuelve esclavo. Es que otros me dijeron que lo hiciera, ¿verdad? Eso hace el pecado. Una de las consecuencias del pecado es querer buscar culpables de mis males. No hacerme responsable. No, yo lo hice. Yo comí, sí, efectivamente. No. Fue la compañera que me diste. Ella fue la culpable. Ojo, una vez más, no entendámoslo como una expresión misógina, porque recuerden que es la compañera, es la ayuda adecuada, es mi prójimo con el que estoy destruyendo la soledad, supuestamente. No es solamente una mujer, es la pareja, el compañero, es la compañera con las que estoy destruyendo la soledad y construyendo la comunión. Pero en vez de construir la comunión, construyo la destrucción de mi prójimo. Ese tuvo la culpa. La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto y comí. Y entonces el Señor Dios le dice a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, me engañó y comí. El engaño. Ese es el problema de donde sale todo. Ya lo habíamos reflexionado. La astucia es la verdad engañosa. Es la transformación de la verdad. Es decir con apariencias de verdad lo que es falso. El engaño. Y claro, el engaño está en el origen del pecado. Cuando nos dejamos engañar de que yo lo puedo todo, yo no necesito de Dios, yo soy la gran cosa, yo te puedo condenar, juzgar, criticar. Ah, pero tú a mí no, Eso es un engaño. Pensar que no necesito de mi prójimo es un engaño. Allí está el origen. Por eso es tan importante la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Papa Benedicto escribió todo una encíclica, Veritatis Splendor, sobre la importancia de la verdad. Hoy, en un mundo en el que vivimos la post-verdad, o más fácilmente de entender por ustedes, por los fake news, ¿verdad?
las noticias falsas, los discursos falsos, especialmente a través de las redes sociales y de los políticos, tenemos que decirlo, ¿verdad? Especialmente a través de este fenómeno internacional que estamos viviendo del populismo. Al pueblo, pan y circo. Lo que le gusta, lo que quiere tener, lo que cree que eso es bueno para él, ¿verdad? Aunque quizá no haya hecho una reflexión real. El engaño. Por eso es tan importante vivir en la verdad, no dejarse engañar. Bueno. Y ahora sí, viene la sentencia de Dios, ya una vez que ha hecho las investigaciones adecuadas, ¿verdad? No pasando por encima de ellos, sino sacando de ellos la verdad. Dice Antonia. La sentencia de Dios. Entonces ya ves, Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Ok, esta es una sentencia pues muy naturalista, ¿verdad? De parte de las Sagradas Escrituras, quiere explicar por qué la serpiente se arrastra, ¿verdad? Pero también nos dice que la astucia, está representada por la serpiente, terminará siempre viviendo del polvo, de la tierra, regresará, será descubierta siempre, en todo momento. Dios va a vencer a esa serpiente y la va a humillar. Y se complementa con esto que dice en el versículo 15, Silvia. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Muy bien. Aquí, de esta manera, concluye el protoevangelio. Una mujer aplastará tu cabeza. ¿Cómo se representa eso en la iconografía cristiana? La Virgen María aplastando a la serpiente, ¿verdad? Por eso la iconografía sobre María Inmaculada es la mujer prometida desde aquí, una descendiente tuya, de Eva, te aplastará la cabeza. Tú tratarás de morder el calcañar, el talón, pero ella te aplastará. ¿Ok? Ahí termina el protoevangelio, cuando esta mujer, María, dé a luz al Hijo que vencerá definitivamente al engaño. Bueno, ya lo demás son corolarios, son conclusiones que saca la Biblia sobre la realidad humana. Le dice, por ejemplo, maldita sea la tierra por tu culpa, y entonces la tierra se va a volver algo adverso a nosotros. Por eso los males físicos aquí están explicados, ¿verdad? La tierra se volverá contra ti. Los fuegos, los incendios, las inundaciones, los cataclismos, el trabajo para poder conseguir el alimento. Antes era fácil, ¿verdad? Todos los árboles estaban ahí para dar de comer. Ahora ya no. Con fatiga comerás sus frutos todos los días de tu vida. Te dará espinas y cardos y comerás la hierba de los campos. Con el sudor de tu frente comerás el pan. En fin, todo esto no es más que la conclusión
una conclusión particular, como aquello que era armonía para el ser humano, era belleza, era un estado idílico, paradisíaco, se vuelve en algo como en su contra, ¿verdad? Difícil, cansado, incluso mortal, ¿verdad? Porque la tierra se vuelve en nuestra contra y finalmente moriremos, ¿verdad? Pero le da a Adán y a Eva después la oportunidad de, siendo expulsados del paraíso, tener una larga vida. Ahí vamos a detenernos para regresar al tema del catecismo. Ya con eso dimos una visión bíblica sobre el pecado, ¿verdad? Vamos ahora, nos habíamos quedado en el número 390, ya lo leímos, si más no me equivoco, ¿verdad? Número 390 del catecismo. Ahora vamos al número 391, Kika. 390. Sí, por favor. Detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres, se halla una voz seductora opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satán o diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. En español. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos hicieron a sí mismos malos. Ok, entonces, primera realidad que nos cuenta el catecismo, el diablo, ¿verdad? Que es el engañador, el truculento, ¿verdad? El que va a hacer que salgas del camino de la verdad, como sucedió con la serpiente. Por eso la Iglesia y también incluso la Escritura asocian a esa serpiente con el diablo. Originalmente no es el diablo, que quede bien claro, originalmente es la sabiduría, la astucia, pero es la forma en que actúa el diablo, con mentira, con engaño, ¿verdad? Número 392, Guadalupe. La Escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. Seréis como dioses. El diablo es pecador desde el principio, padre de la mentira. Ok, fíjense cómo insiste, ¿verdad? Que la mentira está a la base del pecado. La mentira de puedo ser como Dios. ¡Ay, qué maravilla! ¿Verdad? No necesito a Dios para ser Dios. Mentira, absoluta y total mentira. Bueno, dice que la Escritura habla de un pecado de estos ángeles, de un rechazo radical e irrevocable a Dios. Porque, pues, la Sagrada Escritura no puede permitir que el mal esté en Dios. Por supuesto que hay religiones en las que el mal proviene de los mismos dioses, ¿verdad? Que hacen trampa o que se enojan y entonces provocan al ser humano para que haya maldad, ¿verdad? O de plano hay un Dios bueno y un Dios malo. Ya lo habíamos dicho, estos conceptos dualistas. No puede ser así, porque entonces Dios no sería Dios. Si hubiera un Dios bueno y un Dios malo, entonces pues no hay Dios. Solamente Dios puede ser perfecto. Pero dice,
fueron los ángeles los que cometieron pecado. ¿Cómo lo hicieron? Pero ¿cómo se rebelaron? ¿En qué consiste esa rebelión? ¿Ellos son los que querían ser como Dios? No, no nos dice la Sagrada Escritura cómo. Porque entonces lo que estaríamos haciendo es simplemente trasladar a un ángel lo que es Dios, lo que es el hombre, y no resolvería el problema. En realidad, no hay respuesta. Punto. ¿Cómo es que los ángeles buenos originalmente se volvieron malos? No hay respuesta. No hay una historia en la Biblia, no nos reveló Jesús nada, y la iglesia no ha podido decir, precisamente por eso, cómo es que apareció Satanás. ¿Cómo es que se reveló a Dios? ¿En qué consiste su rebelión? Por ahí hay una historia que yo ya se las he compartido, no sé si en misa o aquí, de una historia de cómo es que estos ángeles se rebelaron. ¿Se acuerdan cómo era esa historia que les he contado? Yo ya estoy seguro que se las he contado. Sí, estoy seguro. Van a ver que sí. No sé si ustedes contaron la historia, pero cuando Dios decide crear al hombre, la rebelión necesaria y cómo va a crear a alguien como inferior, hasta donde yo entiendo o recuerdo una historia que vi en algún momento, es de que se revela de que cómo le va a dar como todos esos, digamos, esas bendiciones, esas gracias, siendo un ser tan inferior. O sea que es un pecado de soberbia. Ok. Miren, por ahí va una de las historias que a mí más me parecen creíbles, ¿verdad? O posibles, porque pues, no sabemos. Así es que esto es una invención que trata de dar una respuesta. Van a ver que yo creo que sí la saben. Un día Dios, el Padre Celestial, la primera persona de la Trinidad, convoca a todos sus ángeles que había creado y les va a dar una gran noticia. Pues miren, tengo como proyecto hacer el universo, el cosmos. Y entonces empieza a hablarles de la materia, les habla del movimiento, del tiempo, de la energía, todas estas cosas que los ángeles ni se imaginaban, ¿verdad? Fue creación de Dios, esto sale de su mente, ellos no sabían de eso. Y estaban así sorprendidos. Ah, el tiempo, ah, la materia, ¿verdad? Ah, la energía, la luz. Hombre, ¡qué maravilla! La inmensidad del espacio, del universo, ¿verdad? Las galaxias, el sol, los planetas, la Tierra. ¡Wow! ¡Qué maravilloso lugar! Las playas, los bosques, los dinosaurios. ¡Hoy no! Estaban pero felices, de impresionados. Entonces les dice Dios, en ese universo, en esa galaxia, la Vía Láctea, en ese sistema solar, en ese planeta que se llama Tierra, voy a formar una criatura especial, a mi imagen y semejanza. Los ángeles estaban, ¿cómo? Sí, de materia o de barro, de algo efímero, ahí voy a soplar en sus narices y va a aparecer el ser humano. Pero no uno solo, porque no es bueno que el hombre esté solo, sino que va a haber varios. Y los ángeles estaban, ¿cómo? ¿Una imagen de Dios en la tierra, hecha de barro?
¿Cómo puede ser eso? ¡Qué genialidad! Pero también qué peligro, ¿no, Dios? Sí. En ese ser humano se va a encarnar mi Hijo, al que ustedes ya conocen aquí, ¿verdad? El Logos, la palabra eterna. ¿Cómo? No solamente va a haber una imagen de Dios o un titipuchal de imágenes de Dios, sino también en eso se va a hacer Hijo de Dios. ¿Cómo? Pero lo eterno hacerse temporal, lo perfecto hacerse imperfecto y se va a hacer como en los pañales. ¿Cómo? ¿No te parece que es una locura, Dios? No solo eso, sino que este Hijo mío, hecho hombre, va a morir a manos de los hombres. Y entonces es cuando por allí los ángeles, encabezados por Satanás, uno de los más grandes ángeles, ya se empiezan a cuchichear entre ellos. Oigan, Dios está enfermo, se está volviendo loco, ¿qué está pasando? Hay que hacer algo, por Dios. Y entonces Dios da su última sentencia. A ese hombre que va a matar a mi hijo, ángeles todos van a servirlo. Y ahí sí es cuando Satanás se paró y dijo: conmigo no cuentes, ni con todos los míos, No puede ser que además de asesinos, seamos sus servidores. Y comienza la rebelión y comienza la historia de Satanás, el rebelde. Porque no decían, Sí, lo que dije, ¿no? El ser humano. Servir a un asesino. ¿Cómo? Era el ángel más inteligente. Bueno, es la historia. Acéptenla como un cuentecito que no está en la Biblia, pero que puede ilustrar algo que decía Jesús. Observen, Dios hace salir su sol sobre justos y pecadores, y da su lluvia a buenos y malos. Por lo tanto, decía Jesús, ustedes no amen solamente a sus amigos, amen incluso a sus enemigos. ¿Qué es lo que le pide a Satanás? Ama a ese ser humano, cuídalo, protégelo. No. A ti sí, claro que sí. Es más, yo estoy dispuesto a acabar con ese ser humano para que no te haga daño, ¿verdad? Y menos al Hijo de Dios. Pero ese no era el proyecto de Dios. Los ángeles se rebelan. Bueno, esa es una historia, no me la crean, pero por ahí va, ¿ok? Bueno, con eso nos vamos a saltar todo esto de los ángeles y vamos al tema 3. ¿A qué hora es? Sí, todavía. El tema 3, el pecado original. Número 396. ¿Puedes? Ándale pues, man. La prueba de la libertad. Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad, criatura espiritual. El hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieran de él, morirán. Bueno, entonces, libre sumisión a Dios. Es decir, libre
entrega a Dios, confianza en Dios, ¿verdad? Porque la palabra sumisión, aguas, puede tener una connotación negativa, ¿verdad? El esclavo. Y Dios no quiere esclavos. Pero sí quiere gente que se entregue a Él, ¿verdad? Que confíe en Él. Y esa es la correcta sumisión. ¿Ok? No es una sumisión a una tontería. Eso. Entrega y confianza total en Dios. ¿Seguimos? El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el infinito que hace que el hombre, en cuanto a criatura, debe reconocer simplemente y respetar Con confianza, ¿verdad? Otra vez aquí está la palabra clave. Evoca el límite infranqueable del hombre en cuanto que como criatura. Es que ese es el problema, ¿verdad? Cuando queremos dejar de ser criatura y queremos convertirnos en creador. Por eso hay una expresión muy bella de decir, tenemos que vivir nuestra creaturalidad, es decir, nuestro ser criaturas. En eso consiste la santidad, ser criaturas y no pretender ser creadores. Nuestra creaturalidad tiene que ser respetada. Cuando te rebelas a ser criatura y quieres hacer a un lado al creador o ponerte tú como creador, todo se desequilibra y se viene a descomponer. ¿Seguimos? debe reconocer libremente y respetar su confianza. El hombre depende del Creador y está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. Esa libertad con la que Dios nos ha creado no es para hacer lo que se nos antoja. No la pensó Dios para, pues yo quiero volar, ¿verdad? Me voy a echar del precipicio y voy a volar porque soy libre. No es para eso la libertad. La libertad Dios nos la dio precisamente con una regla que es la de confiar en Él o, Jesús no lo revela, ¿verdad? Amar. Ya lo había dicho yo en otra de las clases. Nuestra libertad no es libertad para cualquier cosa, sino nuestra libertad es libertad para amar. Para eso fuimos hechos libres. En la medida en la que amas, estás ejerciendo tu libertad. En la medida en la que no amas y no solo piensas en ti, estás destruyendo la libertad. Eres menos libre. Lo podemos ver, por ejemplo, hoy hablábamos en misa sobre las pasiones y los placeres. La libertad está en usar de esos placeres y usar de esas pasiones. Pero abusar de esas pasiones, abusar de esos placeres, me vuelve esclavo. Y ahí tiene, por ejemplo, al alcohólico que pues termina esclavo del alcohol, o al drogadicto que termina esclavo de la droga. Bueno. Y también lo dijo el padre usted y yo lo comprendí así, que de los 10 que se sana uno solo, lo comprendió y los otros así como que Pues ya estoy bien, ya me voy, ¿no? Sí. Pero uno de ellos fue agradecido. Agradecido. Y en el Evangelio que escuché en la mañana para verlo de la comunión, el padre decía que él hacía de cuenta que todos tenemos la lepra, unos más que otros, porque todos estamos enfermos de algo de ira, del ego, todo eso. Y sí fue muy bonito porque entendí la de la mañana y la complementé con las que usted nos
Muy bien, Rosy, qué bueno. Vamos a el primer pecado del hombre, que no vamos a profundizarlo porque ya lo estuvimos profundizando directamente en el texto de la Biblia. Vamos a leer el número 397. Sonia. El hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y abusando de su libertad, desobedeció el mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Y yo diría, habría que complementar, todo pecado es un deseo de querer ser Dios al margen de Dios. Porque eso es finalmente de donde viene todo. Número 398, ahí está más o menos complementado lo que digo. Gloria, Rosy. En este pecado, el hombre se prefiere a sí mismo en lugar de Dios. Ok, es lo que yo decía, ¿verdad? La preferencia de mí en vez de Dios. De mi proyecto en vez del proyecto de Dios. ¿Y por ello? Y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra la exigencia de su estado de criatura. Y por lo tanto, contra su propio bien. El hombre creado en un estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios. En la gloria. En la gloria, por la seducción del diablo, quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes de Dios y no según Dios. Ahí está, ¿verdad? Todo lo que hemos reflexionado, aquí está en este párrafo. Subrállenlo, encierren un círculo, anótenlo, ¿verdad? Prénanselo. Ahí está el pecado. Ser Dios sin Dios. Bueno, y la Escritura muestra las consecuencias dramáticas, ¿verdad? Se esconden, en fin, pasa todo lo que pasa. ¿Cuáles son? Ustedes, por favor, lean todos estos párrafos, ¿verdad? Que no son sino lo que ya hemos estado viendo directamente de la Biblia. Consecuencias del pecado de Adán. 8:30. Listo, se acabó.